Podría no estar todo perdido en Bitcoin. En el vídeo de esta mañana hemos estado comentando cómo el precio de Bitcoin, tras reingresar en la estructura operativa, estuvo desarrollando esta otra nueva estructura de menor fractalidad. Pero en estas últimas horas veíamos algunas huellas bastante peligrosas para el precio de Bitcoin. Esta fue la estructura operativa que estuvimos trabajando, con soporte en la zona de los 63.380 y resistencia en la zona de los 64.555. Comentábamos que habíamos observado algunas muestras de debilidad durante el desarrollo de la estructura, y lo más importante de todo fue este movimiento de aquí, donde el precio de Bitcoin vino a sacudir zona de máximos y tras esto terminó reingresando. De hecho, mirad el volumen que se llegó a negociar sobre esta zona operativa en muy poco tiempo. Veíamos también un ligero aumento del volumen durante este movimiento, y tras rechazar zona de máximos y reingresar en la estructura, el precio fue directamente a consolidar la muestra de debilidad, alcanzando la zona del soporte. Ahora bien, después de esto esperábamos a ver si llegaba a tener algún tipo de ruptura. Teníamos aquí una dinámica alcista que traíamos desde el pasado, y en esta zona operativa veíamos cómo gracias a la dinámica alcista empezaban a entrar compras a defender el precio, aunque como veis poco a poco Bitcoin fue presionando a la baja hasta que tuvo un intento de atacar esta zona de compras que ya hemos comentado en varias ocasiones, sobre los 62.200. A partir de aquí ya veíamos cómo el volumen de compras intentaba aguantar al precio de Bitcoin en esta zona. Estamos viendo cómo los compradores intentan defender al precio de Bitcoin sobre estos niveles, y lo más importante es que han buscado liquidez en esta zona operativa, como veis, en este mínimo que teníamos aquí marcado en los 62.950, y de momento no está demostrando tanta debilidad. Ahora bien, para poder demostrar fortaleza y que nosotros podamos valorar setups alcistas, a mí me gustaría ver un cambio de contexto claro. Eso sería si vemos que el precio de Bitcoin consigue romper todas las resistencias que tenemos por el camino y termina consolidando la ruptura de la resistencia. Solo en este contexto sería donde podríamos estar evaluando compras con mayor seguridad en la operativa, porque ahora mismo pensad que tenemos varias resistencias importantes por delante. Tenemos esta dinámica alcista que ahora mismo podría actuar como una resistencia en esta zona operativa. Tenemos la zona del VWAP semanal muy cerca de la zona media de la estructura, en torno a los 63.945. También esperamos que aquí pueda actuar como una resistencia. Y luego tenemos también la zona de los 64.550, que también, obviamente, como es una resistencia, esperamos que actúe como tal. Luego, respecto a la operativa de lo que es la estructura de mayor fractalidad, os recuerdo que tras esta potencial sacudida en zona de mínimos, vemos como el precio reingresaba en la estructura operativa y esperamos a ver algún tipo de consolidación. Se complicó un poquito la cosa en estas últimas horas por esas muestras de debilidad que observábamos, pero vamos a ver si el contexto cambia durante las siguientes horas y podemos consolidar ese reingreso. Todo dependerá de si durante las próximas horas conseguimos ver muestras de fortaleza gracias a la presión compradora que estamos observando en esta zona operativa. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Y en estas últimas horas veíamos cómo el indicador de tendencia estuvo marcando tendencia bajista con un nivel -1, aunque ya recientemente, hace pocos minutos, está marcando tendencia 0, un estado neutro. En el vídeo de ayer y en el de esta mañana destacábamos cómo había mucha liquidez en esta zona operativa de los 65.000, aunque horas después fueron a limpiar toda esta liquidez y rechazó en la zona operativa. Comentábamos que esto podría ser esa potencial sacudida de la estructura, pero habrá que ver si esos compradores que hemos observado sobre estos niveles son capaces de absorber todas estas ventas que venían desde esta zona. Aquí limpiaban bastante liquidez en la zona de shorts, pero también se ha ido cargando otra vez esta zona de los 65.915. Tenemos bastante liquidez otra vez en la zona de shorts. Han limpiado un poquito, como veis, de la zona de longs, pero no hay tanta liquidez, sobre todo si lo comparamos con los shorts. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos cómo se cargaban algunos niveles, pero automáticamente el precio liquidaba esas posiciones. No veo ningún nivel destacable ahora mismo en el gráfico. Respecto a la liquidez de 50x, destacábamos cómo se llevaron todo esto de aquí, y en estas últimas horas, aunque se cargó un poquito esta zona de los 62.750, veíamos cómo también se llevaban la liquidez rápidamente. En cuanto a la liquidez de 25x, sí que vemos algo bastante destacable, y es que se ha cargado mucho esta zona de los 66.040, sobre todo después de rechazar
rechazar esta zona operativa. Y en cuanto a la liquidez de 10x, limpiábamos la zona que más cargada estaba en el corto plazo, pero si hacemos zoom out y vemos niveles operativos más altos, recordad que tenemos aún más liquidez, sobre todo en torno a los 70.000. En Bookmap vemos algunas ventas en los 64.000, recientemente entran compras en los 63.300 a defender el precio y también vemos compras en los 62.700. En el Multibook estoy viendo que hay compras en los 55.000, pero lo más destacable es lo que estamos viendo aquí en el corto plazo. Hemos observado ventas en la zona de los 65.500, sobre todo entraron muchas cuando el precio comenzó a subir y recientemente metieron algunas compras intentando defender el precio sobre los 62.650. Las compras que había en los 62.000 las han retirado en estos últimos minutos y poco a poco han ido aumentando las ventas de los 65.000 y de los 64.500. En The Kingfisher vemos liquidez en la zona de shorts en torno a los 63.990, también en torno a los 65.560. En los CVDs vemos algunas compras un poco más agresivas por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo más liquidez en zona de shorts, en torno a los 63.960 por ejemplo. Tenemos un poquito hasta los 64.475 en general y luego aquí en torno a los 65.480. Y en los mapas de high leverage tenemos un poco de liquidez en los 64.178, pero sobre todo donde más liquidez estamos viendo es en los 65.270.